Gracias, hermano Cristiano, por la presentación. Gracias, hermano Diego, por la oración. Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, mis amados hermanos. Por mi hermano, pueden sentarme en su lugar. Muchísimas gracias, hermanos. Pónganse cómodos, hermanos, en esta hermosa tarde. Fíjense, hermanos, que teníamos, hermanos, para esta tarde ver, hermanos, el siguiente punto de fe que nos correspondía, hermanos, pero yo, hermanos, siempre procuro estar atento, hermanos, a lo que Dios nos indica, a lo que Dios nos dice. Y ahorita, hermano Cristian me preguntaba, hermano, ¿cuál es el punto de fe que sigue? Y yo le dije, hermano, sí lo iba a dar, pero creo, hermanos, que no. Creo, hermanos, que no lo tengo que dar el punto de fe, hermanos, hoy. Porque lo veíamos en la escuela de la mañana, ¿no, hermanos? Que, hermanos, cuando viene una exhortación, hermanos, tiene que ser, ¿qué, hermanos? ¿Sí lo leyeron, hermanos? En el momento, ¿no, hermanos? Y, hermanos, que no dejar para más tiempo, sino que tiene, hermanos, que ser exactamente el momento. Y quiero decir, mis amados hermanos, para todos nosotros, que ese mensaje, hermanos, es con muchísimo amor, pero ojalá, hermanos, que si ponemos atención a él, nos va a ayudar muchísimo a todos los que estamos aquí. Y hablo, hermanos, por todos nosotros. Y mis hermanos adalides lo van a entender perfectamente, hermanos, a qué me refiero. Y fíjense, hermanos, qué curioso, hermanos, porque, hermanos varones, ¿qué escuela vieron? Me parece que fue la de Jonás, ¿verdad? Bonita escuela, ¿sí o no, hermanos? Hermosa escuela, muy bonita, muy bonito mensaje, ¿no, hermanos? Hermano Abraham nos compartía, hermano, la escuela de Jonás, de la historia, hermanos, de este hombre, y mis amados hermanos, y cómo este hombre, hermanos, obedeció al llamado de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, hermanos, que hiciera algo, Jonás luego dijo, pues a lo mejor no estoy de acuerdo, pero voy y lo hago, porque Dios me está mandando, ¿verdad que sí, hermanos? Es que ese Jonás no era de Jalatlaco, hermanos, porque los de Jalatlaco, hermanos, cuando Dios nos hace un llamado, hermanos, entendemos, hermanos, que tenemos que hacerlo, ¿verdad, hermanos? Y ya vimos las consecuencias, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios hace un llamado, hermanos, y nosotros no aceptamos ese llamado, hermanos, por nuestra persona, por nosotros, mis amados hermanos, por poner mi voluntad por encima de la de Dios, ya vimos, hermanos varones, cuál fue la consecuencia, ¿no? ¿Se acuerdan, mis amados hermanos? Bien, qué bueno, hermano, porque esto, hermanos varones, la van a tener más fácil, porque ellos, hermanos, estudiaron, hermanos, hoy, el día de hoy, esta lección. El título, hermanos, de este tema es una pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Este, hermanos, el tema de esta noche, de esta tarde, hermanos, se llama así. Y fíjense, hermanos, me da mucha curiosidad. Hay una frase, hermanos, que dice: cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿La han escuchado, hermanos? Se dice, hermanos, que en una ocasión, hermanos, había una mujer cristiana que, hermanos, la estaba pasando, hermanos, un poquito mal. Había, hermanos, un programa de radio y la mujer llamó y le pidió al locutor que si de favor podía pedir a la gente, ella estaba pasando por una necesidad muy fuerte, y les pedía de favor si podían apoyarla. Y el locutor le dijo: sí, cómo no, con todo gusto, déjenos su número telefónico, denle su dirección, porque si alguien está escuchando y la puede apoyar, pues le pedí ese auxilio que usted está necesitando. Toda mujer dijo: yo confío en Dios, que voy a recibir la ayuda. Y en ese momento justo, ese programa lo estaba escuchando, hermanos, un brujo, una gente, hermanos, mala, adoradora, hermanos, del diablo, una gente que no era temeroso de Dios. Y dijo este brujo: le voy a hacer una maldad a esa mujer cristiana. Voy a hacerla repelar y hacerla enojar. Y entonces lo que hizo este brujo, hermanos, fue y compró una mega despensa grandísima y le dijo a sus ayudantes: vayan a la casa de la mujer y vayan y entreguen la despensa. Y cuando la mujer pregunte quién mandó la despensa, ustedes le van a decir: el diablo se la mandó. Y entonces, mis hermanos, hasta el brujo se rió y dijo: no, ya me imagino la cara de la cristiana cuando sepa que el diablo le mandó esta despensa. Y entonces, mis hermanos, compra la mega despensa, se gasta su buen dinero, los ayudantes la toman, y iban riéndose en el camino: ahorita vamos a hacerla repelar y vamos a contarles lo que pasó. Y llegan con la despensa, le tocan: buenas tardes, señora. Son buenas tardes, es que mire, traemos esta despensa para usted. Hacia adelante, hijos, pásenle, pongan ahí la despensa. Y la llevan, la dejan y muchas gracias. Oiga, señora, ¿y no quiere saber quién se la mandó? Ay, hijo, no se preocupe, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Sí me explico, hermanos? Y en ese sentido, mis amados hermanos, por eso, hermano, ¿por qué te la doy esta anécdota? Para podernos entender, hermanos, que cuando Dios determina, cuando Dios dice que algo tiene que hacer, hermanos, algo, ¿hasta qué, hermanos? Hasta el diablo obedece. Y en ese sentido, mis amados hermanos, me acuerdo mucho de la escuela que estaban dando mis hermanos varones, porque por ahí creo que mi hermano Rubén, ¿verdad? Fue el que mencionaba
Y mi hermano, sí, hermano Rubén Mejía, que hablamos de los milagros. Hermano Abraham, llegamos a la parte de los milagros, ¿se acuerda? Hermano Abraham nos preguntó, ¿qué milagros vimos en la historia de Noé, no? Y por ahí mi hermano Abraham nos compartió dos, mi hermano Abraham nos compartió otros. Y sí fue hermano Rubén Mejía, ¿no? El que dijo, yo veo otro milagro, ¿no? ¿Sí fue o quién fue, hermanos? Hermano, a ver, ¿quién fue? Recuérdeme. El que dijo que toda una comunidad, que todo un pueblo. Hermano Gil, todo un pueblo, ¿qué hermanos? Se arrepintió, ¿no? Y aquí, hermanos, viene la parte interesante, fíjate. Jonás, que se supone que era profeta de Dios, Jonás, que se supone que era hijo de Dios, y que, hermanos, sabía que todo era de Dios y para Dios, y que la obligación del ser humano era servirle a Dios, no quiso hacerlo. Dios le dijo, ve y hazlo. Ah, pero yo no quiero, a mí no me gusta, yo no lo hago. Yo no. Y se fue a Nínive, ¿no? Se fue a Tarsis, ¿no, hermanos? Porque no lo quería hacer, porque Dios le había mandado. Yo no veo qué cosa tan curiosa. Y él era hijo de Dios. Y los ninivitas, que no eran hijos de Dios, que no eran temerosos, que no conocían, Dios le dijo, repítese, ¿qué hicieron, hermanos? De los que estamos aquí, ¿cuántos somos Jonás y cuántos somos ninivitas, hermanos? ¿Ah? O sea, ¿cuántos somos de la iglesia, pero queremos hacer nuestra voluntad y no hacemos lo que Dios manda, hermanos? Y mejor otros que no son hermanos, si la hacen. ¿Qué somos, ninivitas, hermanos? ¿O somos Jonás? Fíjate, y hasta el Jonás, mira lo que es tan curioso. Jonás, que supuestamente hijo de Dios, hizo coraje porque los ninivitas hicieron lo que él no hizo. Hasta eso le molestó, ¿no, hermanos? No solamente no quiso hacer lo que Dios le mandó, porque no quería, o no le gustaba, sino que los ninivitas que sí lo hicieron, se molestó con ellos porque los perdonó Dios, porque ellos sí hicieron lo que él tenía que, hermanos, ¿qué? Que haber hecho, como supuestamente era profeta de Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, nos hemos comportado como Jonás? Nosotros, hermanos. Ay, Dios mío. Ya empezamos, ¿qué, hermanos? Con problemas. Y cosa curiosa, porque dice el profeta, ya ver, quiero que vayamos a este punto, hermanos. Todos nosotros. Hay un hermoso texto que dice, y lo hemos citado muchas veces, hermanos, todos los llamados de mi nombre. ¿Quién habla? ¿Quién firma? ¿Vieron? Gracias, hermano, vamos a leerlo. Porque a lo mejor van a decir, el hermano César, que hermano se lo inventó, ¿va? Lo sacó de la manga, por ahí, hermanos, se le ocurrió, hermanos, no. Isaías, mi hermano Armando 43:7, dice así, hermanos, todos los llamados de mi nombre, pero quiero leer el versículo 1, hermanos, y ahora, así dice Jehová, creador tuyo. ¿Quién va a hablar, hermanos? Dios. ¿A quién le va a hablar? A mí. Este mensaje no va para los ninivitas, no va para los cananeos, no va para los jebuseos. Este mensaje va para su pueblo. Y si tú consideras pueblo de Dios, por lo tanto, este mensaje, ¿qué, hermanos? Es para mí. Y dice Dios, todos los llamados de mi nombre, y creo, mis hermanos, que vean la grabación después, todos los llamados de mi nombre, ojo, ¿para qué, hermanos, estamos aquí? Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces, mis amados hermanos, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué? Gracias, hermano. Para servirle a Dios. No para servirnos, ¿qué, hermanos? De Dios o servirnos a nosotros. Sí, porque mucha gente le gusta servirse, ¿qué, hermanos? De Dios, ¿no? O sea, que Dios nos dé todo. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nos gusta qué, hermanos? Servirle a Dios. Porque para eso estamos, ¿qué, hermanos? Aquí en la tierra, para servirle a Dios, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Para eso estamos, hermanos, en esta tierra, para servirle a Dios. ¿Y cómo le sirvo a Dios, hermano? Como Él quiera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? No, no me espante, hermana. Primero me está apoyando, luego. Ya la hermana como que me puso a prueba, hermana. Pasó de ninivita a Jonás, mi hermana, ¿verdad? Mis amados hermanos, hermanos, ¿para qué? Para lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera, hermanos. Cuando Él quiera. Porque, hermanos, ¿por qué? Porque para eso estamos.
Dice Lucas capítulo número 2, hermano. Vamos bien, hermanos. Y vamos a estar mejor. ¿Por qué vamos a estar mejor, hermanos? Porque si entendemos este mensaje de parte de nuestro Dios, hermanos, vamos a entender muchísimas cosas que nos van a ayudar, mis amados hermanos, a ser verdaderamente hijos de Dios. Versículo 49. Entonces, hablando Jesús, Él les dice, ¿qué hay? Así como de, ¿qué? Lucas 12, 49, 49. 2. El que va después del 1, hermano. 2, 49. Es que, vamos, para que tenemos los alertas, hermanos. Esto que va a decir Jesús, hermanos, ¿bajo qué contexto está? Ya lo dijimos. Van a Jerusalén, van al censo, se regresan a la casa. Jesús ¿qué edad tenía, hermanos, Jesús? Cuando lo perdieron, 12 años. Se van, regresan bien espantados y condenados chamacos. Y digo, no, chamaco, ¿qué estaba haciendo? Me acuerdo, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque cuando yo era chico, hermanos, me acuerdo mucho, hermanos, que yo era el clásico chamaco chillón, hermano, insoportable, hermano. Yo me hubiera caído mal a mí mismo. De verdad, digo, si me hubiera conocido de niño, hubiera dicho, ¿qué niño tan pesado? Yo no. O sea, yo me sáquese aquí, chamaco. Porque yo de esos chillón, ¿no? Que todo chillaba. Y tú, mis amados hermanos, yo estaba chico, estamos en el metro del Zócalo, en la parte de más abajo, estaba mi mamá, mi hermano y yo. Y hermanos, y entonces mi mamá le dice a mi hermano que subiera, no recuerdo que subieran las escaleras rápido a la parte de arriba del metro. Y hermanos, el metro, hermanos, del Zócalo, hay muchísima gente, hay muchas salidas. Y mi hermano sube y se tarda en bajar. Entonces mi mamá me dice, ahorita vamos a sacar a tu hermano. Nos subimos y está la salida del Palacio de Gobierno, hermanos, el Palacio Nacional, y había un soldado, y mi mamá me dice, quédate con el soldado, se lo encargo, voy a buscar a mi hijo. Y yo como chamaco chillón de mis hermanos, me puse, como loco, no me quise quedar, pero mis amados hermanos, afortunadamente, mi mamá encuentra a mi hermano, y mi mamá lo primero que hace es darle su zape y luego lo abraza, ¿no? O sea, sí, es como clásica mamación, hermanos. Primero descarga el susto y la frustración de que se perdió, y después, hermanos, lo abraza porque pues, se le perdió el niño, y ya lo abraza y lo quiere. A mí me tocó solamente, hermanos, el zape por dar de chillón, no me tocó, hermanos, abrazo. Pero mis hermanos, me refiero, hermanos, en esta parte, hermanos. Llega Jesús, lo encuentra, le dice, ¿qué pasó contigo? Y Jesús contesta, hermano, lo siguiente. Entonces Jesús le dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? Y viene la parte más interesante. ¿No sabíais que en los negocios, que hermanos, de mi Padre me conviene estar? La profundidad, mis amados hermanos, de esta frase. Y es una frase, mi amado hermano, que todos los que estamos aquí tendríamos que tener, hermanos, muy presentes. Tendría que ser la frase que rigiera, ¿qué, hermanos? Nuestra vida. ¿Estás de acuerdo, hermanos? Déjame decir una cosa. En los negocios de nuestro Padre nos conviene, ¿qué, hermanos? Estar. No, hermanos, sí, yo sé que tienes trabajo, tienes diversión, tienes compromisos, lo que sea que tú tengas. Pero si en algún lugar te conviene estar, en alguna actividad te conviene estar, es en los negocios de tu Padre. Y no me refiero a tu Padre, hermanos, genéticamente hablando. Hablamos de qué, hermanos? De nuestro Padre celestial. La mejor ocupación que tú puedes tener es estar al servicio de Dios. Eso es lo primero y después lo demás. Quien puso atención en el tema que mi hermano Cristian dio en la mañana, que estuvo bastante hermoso, hermanos, y nos hablamos acerca del amor bíblico, el amor espiritual, el amor que proviene de Dios, él nos decía, lo primero en tu vida es Dios. Lo primero en tu vida es Dios. Y él nos citó los pasajes, hermanos, incluso nos toma todos los versículos. Él no, Jesús lo dijo, y amarás al Señor tu Dios, que hermanos, con todo lo que tú eres. Tu prioridad es Dios. Estás aquí para gloria suya, para servirle, para hacerlo con lo correcto, porque de verdad en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo demuestran? Porque mi hermano Cristian también nos dijo que el amor soy muy bonito, te amo, ¿sí o no, hermanos? Por eso te pego, ¿sí o no, hermanos? O sea, ¿me explico, hermanos? O sea, la incongruencia, ese hermano Cristian, el amor se demuestra, no, ¿qué, hermanos? Con palabras. El amor se demuestra, ¿qué, hermanos? Con hechos. Entonces, si Dios es tu prioridad, ¿cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo te das cuenta que Dios es tu prioridad? ¿Cómo te das cuenta? Ya sé. Exacto, claro.
Cuando antes de cualquier otra cosa, dice hermana, está hacer su voluntad. Por encima de familia, por encima de trabajo, por encima de gustos, afectos o condiciones, ¿qué hermanos? Personales. Cuando sobre todo está la voluntad de Dios, entonces te das cuenta que realmente tú amas a Dios y te das cuenta que has comprendido estas cosas y has entendido que lo mejor que te conviene es servirle a Dios. Y mis amados hermanos, ¿qué significa servirle a Dios? ¿Qué implica, hermanos, servirle a Dios? Déjame decirte algo, hermanos. Implica trabajo, implica amor. Y muchas veces, mis amados hermanos, implica sacrificio. Y yo después, hermano, siento que Cristian lo va a estar citando constantemente. Y bueno, Cristian también nos dijo, hermanos, en la mañana. Una de las, hermanos, acciones del amor real, espiritual, es negarse a sí mismo. ¿Saben que nos lo dijo, hermanos? Nos lo dijo. Negarse a sí mismo. Y nuestro hermano tomó como ejemplo lo que dijo, hermanos, ¿quién? Lo que hizo ¿quién? Jesucristo. Jesús, por amor a nosotros, se negó, ¿qué, hermanos? A sí mismo. Dice que se anonadó, tomó forma de hombre y fue obediente hasta muerte. La muerte, ¿y qué, hermanos? Dice el texto. Y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó, ¿qué, hermanos? A lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, mis amados hermanos, sobre la faz de la tierra. ¿Cómo lo obtuvo Jesús? Porque se negó a sí mismo. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por darle la gloria a Dios? Hermano, déjame decirte una cosa. Si no estás dispuesto, mi amado hermano, estás en el lugar equivocado. ¿O sí? Porque para ser iglesia de Dios, ¿qué, hermanos? Hay que negarnos para servirle a Dios. ¿Y cómo es eso de negarse, hermano, a uno mismo? Por ejemplo, hoy en la mañana, toda la semana nos levantamos temprano, ¿sí, hermanos? Al trabajo, toda la semana temprano, llegamos tarde y acomodamos cosas por el estilo, hermanos, porque pues es el trabajo, es el compromiso, de ahí comemos, ¿sí, hermanos? De ahí comemos. Y nos citan el sábado a las 8 de la mañana para un culto de oración, para entrar en comunión con Dios. Oye, hermano, toda la semana levantándome temprano para el trabajo y todavía, ¿qué, hermanos? Dice la escritura que es día de reposo, hermanos, ¿sí o no? Porque ahí somos bien literales, ¿no? Es que hoy es día de reposo. Nos quedamos reposando, ¿sí o no, hermanos? Y entonces decimos, mis amados hermanos, entonces, hermanos, ya no nos funcionó, ¿sí, hermanos? Porque ¿qué sería negarnos a nosotros mismos? ¿Qué me dice mi mente y mi cuerpo? ¿Me quedo a dormir, qué, hermanos? Otro ratito, pues 8 de la mañana, culto de oración. Mejor llego, ¿qué, hermanos? A las 10, decía mi abuela, tarde pero sin sueño, ¿no? Llego a las 10, a fin que ahí voy a encontrar a los hermanos. Y entonces, ¿qué significaría negarme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios? Mi persona, mi carne dice, no te levantes, es temprano, estás cansado todos los días. Además, Dios sabe. Y negarme a mí mismo sería, no sé cómo le va a hacer Sar González, pero te me paras a las 7 y a las 8 ya estás en la casa de Dios. Eso significaría, ¿no, hermanos? Negarnos a nosotros mismos para hacer, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. Y a veces nos pasa, mis hermanos, que muchos amamos a Dios y queremos servirle a Dios, pero ¿cuántos estamos dispuestos a sacrificar por Dios? Te pongo un ejemplo, Abraham. Dios le dijo a Abraham, entrégame, ¿qué, hermanos? ¿Y qué dijo Abraham? No, ¿por qué? No quiero, ¿sí o no? Que te lo sacrifique otro. ¿Qué dijo Abraham, hermanos? ¿Cómo no? Con todo gusto, vámonos, por ahí. Si no lo detiene el ángel, hermanos, Abraham mata a su hijo, hermanos. Si el ángel no se le aparece, hermanos, Abraham dijo, Dios proveerá. Abraham no tenía idea qué iba a pasar. No es que Abraham dijera, ahorita viene el ángel y me detiene y hago el show. No, hermanos. Abraham dijo, pues yo que lo mate, pues lo voy a matar. No es más. Dios me está diciendo, yo lo iba a hacer, hermanos. Y el ángel lo detiene. Y dijo el ángel, detente porque Dios ha visto, ¿qué, hermanos? Ha visto tu corazón, ha visto tu fe y Dios ha visto de lo que eres capaz de hacer por él, hermanos. Los que vinimos esta noche, hermanos, se acordarán. Hermanos, cerca, hermanos, decíamos, el diablo quiere, ¿qué, hermanos? Destruirlo todo y nos quiere atacar. Y nos quiere acabar, mis amados hermanos. De nosotros depende si nos dejamos
¿O no, hermanos? Para los que no vimos el tema del miércoles, que obviamente, hermanos, fue la mayoría, hermanos, lo hubieran visto. Hermanos, citamos, hermanos, el día miércoles, hermanos, Juan capítulo 3, versículo 16, donde decía Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y decíamos, hermanos, cuando Juan dice, porque de tal manera, habla, hermanos, de la magnitud, ¿no, hermanos? Del amor de Dios para con todo el mundo, hermanos. Y cuando Juan dice de tal manera, para que tú puedas identificar cuánto nos ama Dios, dice Juan, que estuvo dispuesto a matar, ¿qué, hermanos? A su propio hijo, hermanos. Dios nos ama o no nos ama, hermanos. Si nos ama o no nos ama Dios, hermanos. ¿Qué tanto? A tal punto que estuvo dispuesto, ¿qué, hermanos? A hacer un sacrificio por nosotros. ¿Y crees que le dolió? ¿Crees que le costó, hermanos? ¿Pero por qué lo hizo, hermanos? ¿Y a ti te cuesta sacrificarle a Dios? ¿No vale la pena sacrificarle a Dios? Él sí, yo no. ¿O cómo está, hermanos? ¿Se lo merece o no se lo merece Dios? Y Él no te está pidiendo que le sacrifiques tu vida, ¿eh? Él está pidiendo que, hermanos, que haga lo que Él te pide, hermanos. Así sea, negarte, ¿qué, hermanos? A ti mismo. Dice Éxodo capítulo 4, hermanos. Es que aquí lo tengo anotado cuando dije, ay, caray, ¿a poco sí dice Moisés? Bueno, pues sí dice Moisés porque está en Éxodo, hermanos, lo escribió. Y de repente muchos, mis amados hermanos, no queremos servirle a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque decimos, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no se me da. ¿O no, hermanos? Y vamos a darnos cuenta, mis amados hermanos, que para poder hacer la voluntad de nuestro Dios, muchas veces tenemos que sobreponernos a nuestras propias deficiencias y a nuestras propias, ¿qué, hermanos? Debilidades y limitaciones. ¿Nunca lo has hecho, hermanos? Sí. Decía un hermano, es que me da terror hablar en público. Hermano, bienvenido al club. Estamos igual. ¿Sí, hermanos? Bendito el púlpito que no deja que, hermanos, ustedes puedan ver cómo las rodillas me chocan. ¿Sí, hermanos? Una contra otra, hermanos. Bendito Dios. Como tengo carne, no se escucha, hermanos. Choca carne contra carne. Pero si pudiera, hermanos, estoy temblando en este momento. Mis amados hermanos, porque lo que decimos, hermanos, es lo que Dios quiere. Que le entreguemos, mis amados hermanos, incluso los temores, ¿verdad? Que sobre todas las cosas que pudieran limitarnos, hermanos, le sirvamos a Dios. Y dice Éxodo capítulo 4, ¿tienes miedo de servirle a Dios? ¿Te da pena servirle a Dios? ¿Sientes que no puedes servirle a Dios? ¿Te sientes inseguro? ¿Sientes miedo? ¿Sientes que el corazón se te va a salir? Bienvenido al club de los siervos de Dios, hermanos. Dice Éxodo capítulo 4, y no lo digo por mí, lo digo por los verdaderos siervos. Dice Éxodo, hermanos, capítulo número 4, versículo, hermanos, versículo número 9, 4:9 de Éxodo. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, dice, tomarás de las aguas del río, está hablándole Dios a Moisés, y derramarás en tierra, y volversean aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés González, ay caray, o Moisés Mesa, el apellido que quieras ponerle, hermano. Dice Moisés González a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabra. ¿Quién se ha sentido así, hermanos? Ay, es que, hermano, no, ¿cómo que? Hermano, para hacer oración. No, hermano, yo no hice esa oración. ¿Cómo? No. Yo me trabo, no sé cuántos, 2 más 2 más 4 más 6 más 8 más 10. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Y dice Moisés González, pues yo no soy hombre de palabra ni antes de ayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe, ¿qué, hermanos? Pregunta, ¿Dios sabía que Moisés era así? Entonces Dios le gusta machacar a un hermano, ahorita lo voy a hacer sufrir. ¿Sí, hermanos? Dios sabía que era así, hermanos. Y aún así, ¿qué, hermanos? Lo llama, ¿o no? Aún así, hermanos, Dios lo toma. Y hermanos de Moisés, el problema de Moisés es que, hermanos, Moisés no entendió en ese momento todos los llamados de mi nombre, ¿qué, hermanos? Para gloria mía, los que yo los formé y los hice. Moisés, hermanos, no entendió que sobre todas las cosas estaba el servicio de Dios. En los negocios de mi padre dijimos que, hermanos, me conviene estar. Y Moisés lo que estaba viendo, hermanos, solamente eran sus limitaciones o sus justificaciones, ¿no, hermanos?
para no aceptar el llamado del Señor. Y cuando Moisés dice esto, ¿qué le dice Dios? Ah, sí, perdón, Moisés, no me acordaba, no eras tú, era Aarón. ¿Sí, hermanos? Me hubieras dicho yo llamándole a ti y eres torpe de palabra. No te preocupes, vuélvete a la banca, siéntate ahí. Ahí está bien cómoda. Voy a llamar a alguien que sea elocuente. ¿Sí, hermanos? Con Dios, mis hermanos. Pregúntale a Jonás cómo le va cuando te vas a Tarsis, hermanos. Y entonces, hermanos, Dios le contesta. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo qué, hermanos? Jehová. ¿Qué le dijo Dios? No te estoy preguntando, no te estoy consultando, no es una encuesta de salida, ¿sí, hermanos? Dijo Dios, no lo puse a votación, no quiero saber tu opinión. Dijo Dios, te estoy mandando, hermanos. Yo te estoy diciendo con todas tus condiciones, con todo lo que tú tienes, instrumento mío vas a ser para llevar a cabo la labor. Y entonces Moisés cerró la boca automáticamente, hermanos, y fue y hizo, ¿qué, hermanos? Lo que Dios le había mandado. ¿Y qué logró, hermanos, hacer? Moisés, el gran legislador, ¿qué, hermanos? De Israel, el mejor líder, hermanos, que tuvo en su momento el pueblo, ¿qué, hermanos? De Israel. Un hombre tartamudo, torpe, hermanos, de palabras, torpe, hermanos, de expresión, por el cual cualquiera había dicho no de ni 5 pesos, fue un hombre que logró sacar, sin además una gota de sangre, hermanos, a más de 2 millones de personas. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso es lo que tú, mi hermano, y yo tenemos que entender. ¿Crees que fue el único? También estaba Jeremías Rodríguez. Ay, para me tocó a los Rodríguez, hermano. Jeremías Rodríguez, hermanos. También estaba Jeremías Rodríguez. Dice Jeremías capítulo número 1, hermanos. Jeremías capítulo número 1. Jeremías 1, hermanos. Ahora sigue Gedeón Mejía y así, mis amados. Vamos a irnos, hermanos, uno por uno. ¿Verdad? Hay de todo aquí, mis amados hermanos. Dice, hermanos, Jeremías capítulo número 1. El profeta Jeremías, hermanos. El gran hombre, el gran profeta, hermanos, que habló, que estuvo en el cautiverio, que fue puesto en una cisterna, que escribió, hermanos, 2 grandes libros, hermanos, de la historia de Dios, dijo, hermanos, así. Jeremías 1, versículo 4. Fue pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes de que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta, ¿qué, hermanos? A las gentes. ¿Qué dice Dios, mis amados hermanos? De que antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya nos había escogido, hermanos. Dios ya nos conocía, ¿o no? Y sabía, mis amados hermanos, Dios conocía hasta el último de nuestros cabellos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Desde antes de que tú y yo naciéramos, Dios nos conocía, Dios sabía, Dios nos tomó, Dios nos formó, hermanos, y a ti y a mí Dios nos preparó para hacer una labor dentro de qué, hermanos? Dentro de su iglesia. Fuimos seleccionados, y ser seleccionado por Dios, déjame decirte algo, es un privilegio, hermanos, que no cualquiera, hermanos, puede tener. Versículo número 6. ¿Y qué dijo Jeremías? Ay, Señor, muchas gracias, Señor, hermanos. Ay, qué bueno que me tomaste en cuenta, ¿verdad? Y aceptó. Y Jeremías dijo: sí, Señor, tu profeta, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde vamos? Señor, hermanos. Digo que es un de Jalatraco, no sé dónde se han hecho, hermanos, porque los Jalatraco son entrones, ¿sí, hermanos? Los Jalatraco, hermanos, no tienen miedo. Los Jalatraco van y se avientan, sí, llamado a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Gracias por mis 3 hermanos de Jalatraco. Dice, hermanos, versículo 6. Y yo dije, Jeremías: Señor Jehová, he aquí que, hermanos, no sé hablar porque soy, ¿qué, hermanos? Niño. El primero, tartamudo. El segundo, ¿qué, hermanos? Niño. Bueno, qué mal tino tenía Dios, ¿sí, hermanos? Tartamudos y niños para hacer la labor. Dios como que no sabía escoger, ¿o sí, hermanos? ¿Qué opinan, jóvenes? Exacto. Dios sabía lo que había en su corazón. Y Dios sabía, hermanos, Dios no veía lo que era en ese momento. Dios veía lo que iban a llegar a ser, hermanos. Exacto. Dios veía el potencial que ni ellos mismos sabían de lo que eran capaces, ¿no, hermanos? De lo que Dios había puesto en sus manos, hermanos. Y ese es el problema, hermanos, que muchos nos limitamos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque solitos, mis amados hermanos, nosotros nos saboteamos. Y no entendemos, mis amados hermanos, de que a lo mejor podemos hacer grandes cosas a través de nuestro Dios, mis amados hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a saber, hermanos? El momento en que aceptemos el llamado de Dios, hermanos. Y dice: soy niño, versículo 7. Y díjome Jehová: no digas, ¿qué, hermanos? Soy niño,
Porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás, ¿qué, hermanos? Todo lo que te mandare. ¿Y qué hizo Jeremías, hermanos? Pues ya viéndolo así, pues ya, híjole, pues voy. Y fue. Y escribió, hermanos, estos hermosos libros, hermanos, y fue un gran profeta, ¿qué, hermanos? De Dios. ¿Otro más? Bien, Jueces capítulo 6, hermanos. Ya que lo pidió mis amados hermanos, vamos a leerlo. Hermanos jóvenes, que los veo muy participativos, van a dar lectura, por favor, más jóvenes, al capítulo 6 de Jueces. Vamos a ver, mis amados hermanos, vamos a hablar de este juez. Ya casi llego, hermanos. Ahorita les digo qué versículo. Jueces 6. Versículo número 14 al 16, por favor. Jueces 6, 14 al 16. El que no lo lea lo explica, hermanos. Jóvenes. Y mirándole Jehová, díjole, ve con esta fortaleza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió el Señor, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo que salvar a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo soy menor en la casa de mi padre. Y Jehová dijo, porque yo seré contigo, y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Amén, hermano. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Dice, hermanos, que Dios le dice a Gedeón, tú vas a ser juez, vas a ir y vas a derrotar, ¿qué, hermanos? A los madianitas. ¿Qué contesta, hermanos, Gedeón? ¿Se hizo qué, hermanos? Chiquito. Gedeón no era chiquito, él se hizo qué, hermanos? Chiquito. ¿Alguna vez se han hecho chiquitos, hermanos? Que nos digan, haz esto. ¿Y qué decimos? No, no. Eso es para gente, ¿no? No, para gente, no, no. Y no, de ahí no nos saca, ¿sí, hermano? No, yo soy chiquito, yo no puedo hacer eso, es para gente que sabe, gente preparada, gente estudiada, gente de otro tipo, yo, no, pues no, a mí no se me da estas cosas. Muchos hermanos como que nos gedeonizamos, ¿sí, hermano? Síndrome de Gedeón, nos pega, hermanos. Y Gedeón dice, mi familia es pobre, y yo, ¿qué, hermanos? O sea, dice, mi tribu es pequeña, Manasés es pequeña. Mi familia, ¿qué, hermanos? Es la más pequeña de Manasés. Y yo soy más pequeño, ¿qué, hermanos? De mi familia. Y mete las manos en la bolsa y dice, no, yo no soy. ¿Y qué le dice Dios, mis amados hermanos? Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo y irás a los madianitas como a un solo hombre. Y conocen, hermanos, el resto de la historia. Mis amados hermanos, Gedeón, dice, hermanos, que Gedeón manda a llamar, convoca, hermanos, Gedeón convoca al pueblo de Israel para que se junten las tribus para ir contra los madianitas. Llegan más de 20,000 hombres, son hermanos. Y Dios le dijo, el pueblo tiene miedo, porque muchos tenemos miedo de intentarlo, ¿no, hermanos? ¿Saben qué? Lo que más nos limita a hacer grandes cosas es el miedo. Somos presas del miedo, hermanos. El miedo nos limita, hermanos, a hacer cosas grandiosas. El día que superemos el miedo, ¿no, hermanos? Y confiemos en Dios, vas a darte cuenta de cuántas cosas puedes lograr. Pero el miedo, hermanos, nos hace presas. Y entonces, hermanos, dice Dios, hay muchos soldados aquí que tienen miedo. Diles a ellos que el que tenga miedo se regrese a su casa. Porque cuando tú vas a la batalla y vas con miedo, no solamente arriesgas tu vida, arriesgas la vida del que tienes al lado. Mejor son 5 con valor, ¿no, hermanos? Que 20 hermanos muertos de miedo. Y entonces, hermanos, se va la mayoría y dice Dios, no, espérame, ¿sabes qué? Es que todavía son muchos. Llévalos a beber, ¿qué, hermanos? Al agua. Y conforme ellos beban, son los que te van a quedar. Y de esos más de 20,000, quedaron, ¿qué, hermanos? 300.
Y dijo Dios con esos. Y fueron y derrotaron, ¿qué hermanos? A los madianitas. ¿Cuántos somos Gedeón, hermanos? No el pequeñito de Manasés, hermanos. El que tomó 300 y conquistó Madián, hermanos. ¿Cuántos lo somos? ¿Vas a dejar que el miedo te siga siendo presa para no servirle a Dios? ¿Vamos a dejar, mis amados hermanos, que el miedo nos impida darle la gloria al Todopoderoso? ¿O vamos a agarrar valor, hermanos? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ahorita tienen miedo de contestar. ¿En serio? ¿Sabes por qué muchos no se levantan a leer? Por miedo. Muchos no se levantan a opinar, ¿por qué, hermanos? Por miedo, ¿no, hermanos? Ay, no, mejor me quedo sentado. Ahora sí voy a leer, no, el próximo sábado. Vienes de acá y ya está listo. Ay, Dios mío. Y pasan 20 años, amado hermano, y nunca te levantaste. ¿Por qué? Por miedo, ¿no, hermanos? La única manera de que superes el miedo es que te enfrentes, ¿qué, hermanos? A Él y lo retes. Y mi amado hermano, cambies tu vida. Primero de Samuel capítulo 3, hermanos. Entonces, tenemos que cambiar de actitud, ¿sí, hermanos? Urge cambiar de actitud. El pequeño Samuel, ¿se acuerdan? Capítulo 3, versículo número 10, hermanos. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa a Israel. Perdón, versículo número 10, perdón. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué dijo Moisés? Soy torpe. ¿Qué dijo Jeremías? Soy niño. ¿Qué dijo, hermanos, Gedeón? El más pequeño. ¿Qué dijo Samuel, hermanos? Habla, que tu siervo oye. Y era un jovencito, ¿no, hermanos? Cuando Samuel escucha la voz, era un jovencito a cargo, hermanos, de Eli. Y hermanos, Samuel escucha la voz de Dios. Eli le dice a Samuel: es Dios quien te está buscando. Es Dios quien te está hablando. Es Dios quien te está llamando. Y cuando escuches la voz de Dios, lo que vas a decir es: habla, que tu siervo oye. Cuando Samuel dice: perfecto, padre Eli, así va a ser. Samuel escucha la voz de Dios y lo que contesta es: Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Qué estaba diciendo Samuel? Dime qué quieres que yo, ¿qué, hermanos? Haga. ¿En qué te puedo servir? Mi amado hermano, cuando Dios te hable, lo que tienes que decir es: dime en qué te puedo, ¿qué, hermanos? Servir. ¿Qué quieres que yo haga? Con confianza, habla, que tu siervo, ¿qué, hermanos? Oye. Es cambiar nuestra mentalidad, ¿no, hermanos? Como hijos de Dios. Es pensar, mis amados hermanos, como aquellos hermanos que se van a ganar el reino, hermanos. Que van a hacerlo todo. Isaías capítulo 6. Versículo 8. ¿Quién lo lee, hermanos? ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? Isaías 6:8. Para que sea más rápido, hermanos, más ágil. Ya me faltan 50 versículos. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén, hermano. Gracias, hermanos. Que Dios lo bendiga. ¿Qué dijo, hermanos Isaías? Dios dijo: yo necesito a alguien que vaya y lleve mi palabra y comparta mi palabra con todo aquel que necesita escuchar, ¿no, hermanos? Entonces se oyó la voz de Josué o de Isachar diciendo: heme aquí, envíalo a él. ¿Sí, hermanos? No, pero así somos nosotros, ¿sí, hermanos? Y Isaías sí dijo, hermanos. Isaías, ¿qué dijo, hermanos? No sigas buscando. ¿Quieres alguien que vaya y predique? ¿Quieres que alguien vaya y lo haga? ¿Qué dijo Isaías? Aquí estoy. Envíame a mí. Pero ¿qué hacemos la mayoría, hermanos? ¿Qué hacemos la mayoría cuando el Señor dice: necesito que alguien vaya y haga esto? Necesito que alguien vaya y haga oración. Que alguien vaya y se ponga en un púlpito y haga una escuela sabática. Que alguien tome una guitarra y inicie el canto. Que alguien dirija una sociedad. ¿Y qué decimos todos, mis amados hermanos, cuando Dios no dice nombres? Dios no dice nombres. Dios dice: yo necesito a alguien que de manera voluntaria, de corazón, entienda quién soy yo, que me ame de tal manera que sin que escuche su nombre, tan solo con que yo lo diga, levante su mano, se ofrezca voluntariamente y realice la labor. Y la pregunta es:
¿Quién, hermanos? Porque te digo algo, los que son hijos de Dios y entienden estas cosas, no necesitan que, hermanos, que alguien diga su nombre. Ellos solamente saben que Dios quiere algo y ¿qué hacen? Toman su guitarra, toman su bajo, ¿no, hermanos? Y no necesitan que alguien les diga, pasa al frente y hazlo. ¿Sí, hermanos? Digo, no necesitamos, hermanos, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Y sabemos que lo podemos hacer, ¿o no? Y a veces nos da nervio, esta no me la sé, pero ahorita me la invento, ¿sí, hermanos jóvenes? No me sé el tono, pero aunque sean famoteado, pero yo de que la saco, hermanos, la saco. ¿Por qué? Porque Dios preguntó, ¿quién lo puede hacer? Y dije yo lo voy a hacer. Pero veo sus caras, mis amados hermanos, de definitivamente yo no lo voy a hacer. Mejor me meto a la ballena por 3 días y 3 noches, ¿verdad, hermanos? Es, mis amados hermanos, al punto donde, hermano, tú y yo tenemos, hermanos, que llegar. ¿Quién dijo la frase, ¿qué quieres que yo haga? No fue Pablo. ¿Fue Saulo? De Tarso. Es el mismo símbolo, pero era Saulo de Tarso. Dice Hechos capítulo número 9, hermanos. Hechos 9. Versículo 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a la sinagoga, para que si hallase algunos hombres o mujeres de la secta de Jalatlaco, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué, hermanos, me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, ¿qué, hermanos? Contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que haga? Esa, hermanos, es la pregunta que tú te tienes que hacer todos los días, ¿o no, hermanos? Cuando el Señor va a tu encuentro, cuando el Señor te busque, hermano, ¿y cuándo el Señor me ha buscado? ¿Sabes cuándo te han buscado? Mi hermana Berta, ¿puede hacer la oración inicial del culto femenil? Claro que sí. ¿No? Hermano Diego, ¿puede hacer la oración final del culto varonil? Hermano Diego dice sí. Y tú piensas, nada más pidió la oración. Adivina quién te la pidió. Adivina quién te mandó. Dios. ¿Cuántas veces nos ha invitado Dios, ¿no, hermanos? A hacer algo. ¿Y cuántas veces le hemos dicho que, hermanos? Que no. No es al hombre, no es al hermano, no es a la hermana. ¿Quién nos llama, mis amados hermanos, para hacer la labor? ¿Quién nos quiere utilizar, hermanos? ¿Para quién somos importantes? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos hizo, mis amados hermanos, para su gloria? Es Dios, hermanos. Y entonces, hermanos, Saulo, cuando entiende que es Cristo el Hijo de Dios, él no pregunta más. Él dice, ok, eres tú, voy en contra. Dice Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? ¿En qué ayudo, no, hermanos? ¿En qué ayudo? ¿Qué puedo hacer para que esto sea posible? Dice, hermanos, versículo número 8. Versículo número 6. Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá, ¿qué, hermanos? Lo que te conviene hacer, hermanos. Y si leemos, hermanos, todo Hechos capítulo 9, Pablo, hermano, dice que tenía como escamas en los ojos, va a la casa, busca a Ananías, se le caen las escamas y le dice, vete a predicarle al pueblo, ¿no, hermanos? Y cuando ya no es Saulo, ahora es Pablo, va a buscar a la iglesia, ¿no, hermanos? Dice que la iglesia, ¿qué, hermanos? Le tenían miedo, ¿no? Imagínate que en la época de la Segunda Guerra Mundial estaba en la sinagoga haciendo culto
y de repente llega Hitler, Shalom. ¿Qué hubieran hecho los judíos, hermanos? Los judíos dicen, oye, ¿qué no es este, qué hermanos? Versículo 21. Y todos los que habían estado todos decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban? Yo creo, mis hermanos, que cuando Saulo entró, más de 2 por la ventana se brincaron, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? No, sí, seguro. Hermano. Créeme que más de uno, ¿qué, hermanos? Se salió, le dijeron, ya aquí nos pescaron, ya aquí nos agarraron, fuga. Y el que corrió, y el que ya no pudo, pues ya se quedó así como que trabado. ¿Y ahora qué hago? Y Pablo empieza a platicarles y dice, no es el que asolaba a los que invocaban el nombre de Dios, y a eso vino acá, para llevarnos presos a los príncipes de los sacerdotes. ¿Qué habrá sentido, hermanos, Pablo? Penita, ¿no, hermanos? Híjole. ¿Cómo les digo que qué, hermanos? Se me chispoteó, ¿no, hermanos? Híjole. No era yo, era otro, era un amigo que tenía, Saulo, ese Pablo. Dice versículo 22, pero Saulo, mucho más que, hermanos, se esforzaba, hermanos. Le costó, hermanos, a Pablo, le costó mucho tiempo que la iglesia, que, hermanos, le pudiera creer su conversión. Le costó mucho, hermanos. ¿Pero eso le importó a Pablo, hermanos? No. Porque él tenía claro que Dios lo había, que, hermanos, que Dios lo había llamado. Él entendía, mis amados hermanos, que Dios tenía algo especial para él. Que no lo hacía para los hombres, lo hacía para quién, hermanos? Para Dios. Y Pablo se sentía privilegiado, ¿no, hermanos? Honrado de que Dios a través de Jesús lo hubiese, ¿qué, hermanos? Escogido y llamado entre tantos hombres para que él hiciera, ¿qué, hermanos? Esa labor. Si tú y yo pudiéramos entender que en este mundo hay millones de personas más guapas, más inteligentes, más talentosas, más ricas, más preparadas que yo, y con todo eso, entre toda esa gente, Dios voltea, me ve a mí, me dice, te quiero a ti, mi amado hermano, honrados tendríamos que, ¿qué, hermanos? Que sentirnos. Tendríamos que sentirnos especiales, ¿o no, hermanos? Porque somos gente especial y somos gente bendecida, hermanos. Porque entre tantos millones, Dios se fijó en mí para hacer su labor, hermanos. Dios me escogió. Dios me tomó desde el vientre, ¿qué, hermanos? De mi madre, Dios ya me había escogido, hermanos. Cuando los siervos entienden estas cosas, cuando la iglesia entiende estas cosas, mis amados hermanos, la vida cambia. Cuando tú comprendas esto, cuando tú entiendes estas cosas, vas a decir lo que Pablo dijo, hermanos. ¿Qué quieres que yo haga? Que, Señor, yo honrado y feliz de poderte servir. Saulo toma su ministerio, hermanos, lo toma con mucho amor, le costó mucho, perseguido, azotado, medio muerto. No, una chulada de vida, ¿sí o no, hermanos? No es como los de ahora que, hermano, le toca ir a Guasalada, váyase por pista, ¿sí o no, hermanos? Ahí están sus 500 pesos. Ay, todo sea por el servicio a Dios. No, hermanos, no. No, hermanos. Saulo, ¿qué, hermanos? Sí, ¿qué, hermanos? Yo les digo a mis hermanos obreros de la actualidad, más de la actualidad. A veces decimos, hermano, le tocó, hermanos, de errores, ir a Grutas o de Pego, aquí donde sea. Ay, hermano, es que no tengo carro. Pablo te escucha y no sé lo que te anda haciendo, ¿sí o no, hermanos? Y dice Saulo, ¿es en serio o estás bromeando, no, hermanos? El ministerio, hermanos, de Saulo de Tarso fue un ministerio, ¿qué, hermanos? Sufrido, doloroso. Él lo dice, ¿no, hermanos? Y no había carro. Dice Pablo, a veces tengo para comer, ¿qué, hermanos? A veces no. Dice Pablo, cuando tengo, feliz. Cuando tengo para una torta de tamal y tatole, feliz. Cuando solamente me alcanza para el bolillo, dice Pablo, también sé tener y no tener, sé tener tamal, bolillo relleno, bolillo vacío. Y dice Pablo, y sé estar contento, ¿qué, hermanos? Con eso. Cuando sufro, me gozo, dice Pablo. Cuando me afligen, me hago más fuerte. Cuando caigo en el barco, me acuerdo de Dios. Cuando dejan casi muerto, veo que vale la pena servir al Padre Celestial. Me sacudo y sigo adelante.
Peligro aquí, peligro acá, peligro acá. Y dice Pablo, pero todo lo hago por amor a Cristo. Todo lo hago, hermanos, por amor a Dios. Resultado final, mis amados hermanos. Dice 2 Timoteo, hermanos. Cuando tú vives una vida así, como Pablo, hermanos, solo alguien como él puede decir esto, hermanos. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú vela en todo, dice Pablo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Regresa, hermanos. Soporta ¿qué? Aflicciones. Servirle a Dios, ¿qué, hermanos? A veces es bonito. A veces, ¿qué, hermanos? Para mis hermanos que han estado al frente de alguna sociedad, ¿qué se siente? Cuando haces planes, haces cosas y nunca falta un hermanos. ¿Quién? Dios los bendiga porque nos fortalece la paciencia y mansedumbre, ¿sí, hermanos? Es bonito, ¿sí, hermanos? Cuando con la llega, sí, hermano, sí, hermano. Y llegando a tu casa, llega el sábado y otra vez, vamos a empezar, ¿sí, hermanos? Es bonito, ¿sí o no? Es parte de la bendición. Es lo que le da vida a la cristiandad, ¿sí o no, hermanos? Es lo que hace que disfrutes los bellos momentos, hermanos. Dice por ahí, si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría, ¿no, hermanos? Que es una flor, te van a tocar las espinas. Pero vale la pena por la flor, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí, no? No. Sí. Vale la pena, hermanos. Y entonces, mis amados hermanos, Pablo le dice, soporta las aflicciones por lo que va a venir, lo que va a pasar, échale ganas, sufre, soporta, aguanta lo que venga por servirle a Dios. Y dice Pablo, versículo 6, porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser ofrecido. Y ahora entendemos, mis amados hermanos, las palabras de Pablo. Pablo decía, porque mi vivir es Cristo y el morir, ¿qué, hermanos? Ganancia. Y entonces entendemos estas dos partes. Porque cuando dice Pablo, mi vivir es Cristo, significa, Pablo dice, mientras esté vivo, voy a hacer la voluntad del Señor, hermanos. Mientras respire y tenga fuerza en mi cuerpo y me permita Dios el poder desplazarme, dice Pablo, aún con todas las aflicciones, voy a hacer la voluntad de Dios hasta el último segundo, instante de mi vida, ¿no, hermanos? Mientras este cuerpo tenga fuerza, le voy a servir al Señor. Y es ganancia, dice Pablo. Y si muero, dice Pablo, ¿qué, hermanos? También gano. Si vivo, gano. Si muero, ¿qué, hermanos? También gano, dice Pablo. Porque si muero, dice versículo de hermanos, número 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, escucha esto, hermano. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, dice Pablo. Y no solo a mí, dice el apóstol, sino también, ¿qué, hermanos? A todos los que aman su venida, hermanos. Esta, hermanos, es la vida de un hombre que entendió para qué vino, ¿qué, hermanos? A esta tierra. Un hombre, hermanos, que entendió para qué, hermanos, sirve un hijo de Dios. Un hombre, hermanos, que entendió que la vida es para darle gloria al Todopoderoso. Que es, mis amados hermanos, renunciar, es entregarse, es sacrificar, es darlo todo lo que somos, renunciar a quien somos, negarnos a nosotros mismos, mis amados hermanos, todo por el amor al Padre, que, hermanos, celestial, y que entendió, mis amados hermanos, que todo lo que hacemos aquí en la tierra tendrá recompensa, que, hermanos, en el reino de los cielos. Cuando, hermanos, Pablo cerró sus ojos, había paz, que, hermanos, en su ser. Porque había hecho, ¿no, hermanos? No solo lo que Dios le pidió, mucho más de lo que Dios le había pedido, hermanos. Mi deseo de todo corazón, mis amados hermanos, es que todos alcancemos
una vida parecida, hermanos, similar al apóstol Pablo, hermanos. Que dejemos, hermanos, la mentalidad de pensar no puedo, no quiero, no soy, no debo, no alcanzo, no me alcanza, no me da. Y empezó, mis amados hermanos, a entregarnos a Dios, a ofrecernos a Dios, a levantar la mano, mis amados hermanos, en la obra del Padre Celestial, sabiendo, hermanos, que al final recompensa tendremos del Dios Altísimo. Mi amado hermano, cada mañana que te levantes, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Dios los bendiga, hermanos, hoy siempre pasa a vosotros.